Buenos días, buenas tardes o buenas noches de cualquier parte del mundo donde me podáis estar viendo. Vamos con la primera parte del libro, del vídeo audiolibro. Esta casa no es un hotel, escrito por Irene Orce, y se titula Padres que no escuchan, hijos que no hablan. Vamos a comenzar la lectura, ya luego hacemos los comentarios que tengamos que hacer. Dice así: la adolescencia perenne. Los primeros 40 años de adolescencia son los más difíciles. Antoine de Saint-Exupéry, seguramente lo pronunciaré mal, ¿vale? Es una frase de este hombre. A veces siento que mis padres son igual de inmaduros que yo. Querido diario, mis padres dicen que aún me comporto como una niña, pero no soy la única. Ayer mi padre se pasó todo el día cabreado, buscando cualquier excusa para quejarse, echar broncas y soltar tacos. Sé que lleva una temporada agobiada en el curro, pero se pasa un huevo. A la hora de la cena empezó con su discursito sobre la comida. No puedes comer solo lo que te apetece. No quiero ver ni un resto en el plato. Piensa en todos los niños de África que se están muriendo de hambre, bla, 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 bla. Sé que me lo dice para que valore lo que tengo, pero las acelgas me superan. Me da asco hasta mirarlas. Y tengo arcadas cuando intento tragármelas. Vale, le contesté una bordería. Pero él no soporta la coliflor y cada vez que mi madre cocina ese plato para nosotras, a él le hace otra cosa. Le dije que era un hipócrita y se me fue de las manos. Y ahí es cuando a mi padre se le empezó a ir la olla. Soltó cosas que me hicieron esconderme en la habitación y llorar de rabia. Me llamó estúpida, niñata, desagradecida, etcétera, etcétera. Y luego tienen los cojones de decirme que el respeto es lo primero. ¡Ja! La verdad es que no somos tan diferentes. Cuando la vida les da una bofetada, buscan a alguien a quien culpar. Yo tengo 16 años, pero ¿cuál es su excusa? ¿No se supone que tanto él como mi madre ya han pasado por esto y saben cómo hacerlo mejor? Pues no, cariño, va a ser que no. Muchas veces me como la mala leche de mis padres por cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y luego me critican porque me paso con mis salidas de tono. Me dicen que me comporto de una determinada manera, pero ellos no se aplican el cuento. A veces pienso que los adolescentes son ellos. Suele afirmarse que los adolescentes están en una etapa de transición. En esa época convulsa está en juego la construcción de su propia identidad, lo que a menudo les lleva a entrar en conflicto con sus padres y, por ende, con la sociedad. Parece que la adolescencia sea como un virus contra el que no existe vacuna. Todos tenemos que pasarlo, pero no somos como las orugas, cuya adolescencia sería la crisálida de la que escapan, a su debido tiempo, convertidas en hermosas mariposas. La adolescencia de los seres humanos, en cambio, no tiene un principio y un final tan claro. A nivel físico la transformación se completa, pero a nivel emocional resulta un proceso mucho más complejo. Hay personas con 40 años que actúan como si tuvieran 16. Parece que los efectos secundarios del virus de la adolescencia no siempre desaparecen con el paso del tiempo. ¿Acaso los adultos no tienen complejos e inseguridades? ¿No se comportan en ocasiones de forma infantil? ¿No huyen de sus responsabilidades resistiéndose a madurar? ¿Qué pasa cuando la adolescencia deja de ser una etapa de transición y se convierte en una forma de vida? Nuestro obsoleto y desfasado sistema educativo tiene mucho que ver en este proceso. No nos ofrece las herramientas necesarias para sobrevivir emocionalmente y prosperar profesionalmente. Sobre todo hoy en día, cuando más que vivir una época de cambios, estamos presenciando un cambio de época. Por el contrario, la escuela convencional nos llena de creencias, no siempre acertadas, sobre lo que se supone que tenemos que hacer, y nos condiciona con ideas muy limitantes acerca de quiénes somos, de quiénes tenemos que ser. Los colegios y los institutos actuales siguen rigiéndose según los parámetros de la época de la Revolución Industrial. De ahí que se asemejan a cadenas de montaje centradas en fabricar un tipo muy específico de inteligencia. Así nos construyen para leer, escribir, hacer cálculos matemáticos y memorizar. Pero no nos enseñan a pensar por nosotros mismos. Y no solo eso,
La creatividad, la autoestima y la confianza en uno mismo distan mucho de convertirse en asignaturas troncales en los programas pedagógicos contemporáneos. Es más, apenas se mencionan, quedan olvidadas en un oscuro cajón. De un modo u otro, eso contribuye a la denominada crisis de la adolescencia, que la gran mayoría de nosotros hemos pasado. Se trata de un periodo marcado por la confusión, el miedo y el dolor. No estamos de acuerdo con el estilo de vida que la sociedad nos propone, pero tampoco contamos con una alternativa viable por medio de la cual seguir nuestro propio camino. De ahí que muchos jóvenes se resignen y conformen con el statu quo, girando su existencia alrededor de la evasión y la narcotización, parches que les ayudan a ir tirando. Aquí quiero hacer un paréntesis con lo que cuenta, con el tema de la educación. A mí me parece una educación muy, muy obsoleta. Ya en mi época, que estábamos en la época de la revolución industrial, para mí era obsoleta porque había muchas carencias y es verdad que nos faltaban creencias limitantes, porque ya solamente te hacían ver que si no valías para matemáticas, física y lengua, o sea, el trinomio perfecto cuadrado, no servías para nada. Ya te ponían una etiqueta, y sobre todo en bases a números, ¿no? No nos han enseñado tampoco eso, a conocernos, a saber quiénes somos, a empatizar. Nos han enseñado a crear competencias, cuando lo más bonito es al contrario, ayudarnos unos a otros. Si yo brillo, por ejemplo, en matemáticas, tú a lo mejor puedes brillar en el área de la lengua o en el área, en cualquier otra área, es que en el deporte, en la música, en el baile, en lo que sea. No está nada personalizado el sistema educativo. No nos enseñan tampoco a hablar en público. No nos enseñan educación financiera. Bueno, es que hay tantísimas cosas. No nos enseñan habilidades blandas para la vida. No nos enseñan a ser emprendedores. Por lo tanto, estás estudiando, terminas el instituto, te vas a bachillerato o a estudiar una carrera y, bueno, sí, sales con un título, pero al final realmente no estás preparado para la vida, para enfrentarte a lo que realmente necesitas. Si quieres emprender, hay personas que habrán nacido para emprender y otras personas habrán nacido para trabajar para alguien. Todo es súper respetable, pero lo más importante es que te ayuden a entender qué es lo que quieres tú, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades. Y siempre te machacan en aquello que no sirves. A mí, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, ¿no? A mí las matemáticas no se me han dado nunca bien, no las entendía. Hoy las entiendo un poquito mejor, pero en aquella época yo no las entendía. Y lo mismo me pasaba con la física, evidentemente, porque son primas hermanas, por no llamarlas hermanas. A mí aquello me hizo sentirme muy inútil. Y por aquello, bueno, yo le echaba un poco las culpas a mis padres porque como económicamente no podían, pues bueno, pues a ellos les mandaba la culpa. Y la culpa no era de ellos, evidentemente. El tema es que yo no me veía capaz de estudiar, me veía inútil. Entonces no me sentía con la fuerza suficiente para estudiar. Y yo considero que eso pues es un poco penoso, porque que tú dejes de hacer algo o dejes de buscar lo que tú has venido a hacer aquí, simplemente porque en un centro educativo te dicen que no vales. Bueno, no valgo para matemáticas, pero puedo valer para muchísimas otras cosas. Bueno, pues esto es lo que está costando mucho de entender. No es que cueste de entender, nos cuesta de entender a lo mejor a los padres, pero este cambio se tiene que dar en el sistema educativo. Lo que pasa que, bueno, al statu quo, al establishment, como quieras llamarlo, a los que están por encima nuestra, pues no les interesa.
Cuanta menos educación haya, pues hay más ignorancia y mejor se controla al pueblo. Y al final es como vamos, todos como ovejas en el mismo camino, y en el momento que una persona se sale de ese parámetro y rompe los paradigmas, pues ya lo tachan de loco y lo señalan con el dedo y te dicen que cómo haces eso, que estás loco, que no te van a ir bien las cosas, y todo funciona, todo el sistema funciona de la misma manera. Por eso pienso que es muy importante que sigan habiendo estos cambios. Ya han empezado y esto ya no hay quien lo pare, evidentemente. Estamos en la época del conocimiento y de la digitalización y esto ya no hay quien lo pare. Sí que es cierto, han desaparecido muchos trabajos, van a desaparecer otros muchos, pero están apareciendo otros muchos trabajos y tenemos que estar preparados para ellos. Ya no solamente hablo de la juventud, hablo de personas de mi edad y de mi época, e incluso hasta más mayores, ¿vale? Y vuelvo en algún otro vídeo lo he dicho, no justamente en este del libro, pero hoy tenemos internet, que es la mayor fuente de información que podemos tener y que ha habido en todos los tiempos de nuestra historia, y además encima todos los recursos son gratuitos. Por lo tanto podemos estudiar un montón de cosas. Google mismo está ofreciendo cursos de marketing digital gratuito y otros muchos cursos que no tienes que pagar por ellos, para que te prepares, ¿vale? Y para que busques el qué y el para qué, lo que necesitas, qué has venido tú a hacer aquí. Porque otra de las cosas que seguramente, bueno, que ya ha salido en el libro reflejada, como decía la niña, mi padre seguramente pretende que yo sea abogada y no me atrevo a enfrentarme a él, porque ella lo ve como un enfrentamiento, en vez de verlo a lo mejor como un diálogo, porque es que es lo que nos han inculcado más enfrentamientos que diálogos. Y si lo pusiéramos encima de la mesa de una manera a lo mejor natural, probablemente, quién sabe, a lo mejor la reacción de tu padre es diferente a la que tú realmente te estás pensando, pero ya como enseguida pensamos en la reactividad, que es otra de las cosas que nos tendrían que enseñar en el sistema educativo, pues ya ella rápidamente saca sus conclusiones, se monta su película de que su padre no la va a aceptar, de que su madre tampoco, y ahí empieza ya un caos que la pelota cada vez se va haciendo más grande, ¿vale? Por tanto, estoy completamente de acuerdo con lo que le está pasando hoy a la juventud, y estoy apostando evidentemente para que esto cambie. Por eso estoy haciendo este tipo de vídeos, para que la gente conozca de una manera o de otra lo que puedan sentir hoy los jóvenes, y lo que nosotros también podemos hacer para propiciar a ese cambio, ¿vale? Por tanto, voy a continuar con la lectura de Esta casa no es un hotel. Y cuenta, tal vez sea el momento de ahondar en la etimología del término adolescencia. Las palabras adolescente y adulto vienen del latín adolescere, cuyo significado es crecer y desarrollarse, mientras adolescente significa el que está creciendo, el que se está expandiendo. Adulto es el que ya ha crecido. Pero en la sociedad actual, la adolescencia se alarga ad infinitum, muy cierto. Posiblemente una de las causas de esta realidad cada vez más extendida es que no hemos recibido ningún tipo de educación emocional. Muy cierto, otra de las cosas que faltan en la educación. Esas son una de las habilidades blandas de las que yo he comentado antes. Y esto, a grandes rasgos, significa que no hemos aprendido a desarrollar competencias emocionales básicas como la inteligencia interpersonal, que nos ayuda a establecer relaciones sanas, constructivas y basadas en la reciprocidad, o en la capacidad de regular aquello que sentimos. Es un poco lo que yo os decía, de no ser reactivos y aprender a escuchar oyendo, y no estar escuchando para responder, que es muy distinto. Sin esta formación vamos por la vida reaccionando más que respondiendo a los estímulos que recibimos en cada interacción con los demás. Por lo general, no nos hacemos responsables de nosotros mismos emocionalmente, por lo que solemos delegar esa responsabilidad en las personas de nuestro entorno.
y eso deriva en consecuencias que, a largo plazo, repercuten en nuestras relaciones a gran escala. En este sentido, podemos plantearnos, ¿cómo sería nuestra vida si hubiésemos aprendido de más jóvenes a gestionar mejor nuestras emociones? Esa es la premisa de la educación emocional, un proceso educativo que nos ayuda a prevenir el llamado síndrome de la adolescencia perenne. Es, sin duda, una herramienta de la que nuestros hijos adolescentes se pueden beneficiar enormemente. No en vano, además de amor y cariño, resulta fundamental darles conocimiento sobre cómo funcionamos por dentro. No se trata de ofrecer una clase de anatomía, sino de cubrir una carencia que actualmente existe en nuestro sistema educativo, el cual prioriza el desarrollo cognitivo, que mide nuestra capacidad para procesar la información, sobre el emocional, que mide nuestra habilidad para procesar la información. Un punto muy importante, saber gestionar nuestras emociones, y no nos enseña nadie a ello. Continúo. Está en nuestras manos proporcionar a nuestros hijos los recursos y estrategias necesarios para enfrentarse a la vida con unos cuantos ases en la manga, que les permitan responder a sus emociones de manera sana en vez de quedarse abrumados por aquello que sienten y reaccionar en consecuencia. Es evidente que para enseñar primero tenemos que aprender y practicar. Este entrenamiento emocional nos puede ayudar a contrarrestar los pensamientos negativos o destructivos que quizás en un futuro deriven en comportamientos tóxicos de la misma índole. Y por otra parte, nos ayuda a fomentar actitudes positivas ante la vida, apostando por desarrollar diversas habilidades sociales e intrapersonales como factores claves para cultivar nuestro bienestar. Sin acceso a estas herramientas, muchos adultos siguen sin haber resuelto sus conflictos internos, que se manifiestan con más fuerza al entrar en la famosa crisis de los 40. Voy a hacer aquí otro pequeño inciso. Todo esto se lo estamos pidiendo para el sistema educativo, que tiene que cambiar y tienen que haber todos estos recursos para los jóvenes, ¿vale? Las personas que no lo hemos conocido, que no lo hemos tenido en nuestras vidas, porque nuestros padres tenemos una guerra de hace muy poco tiempo y muchos de nosotros, pues eso, nuestros padres han nacido o han nacido antes o después de la guerra o en la posguerra, ¿no? Entonces, ¿qué conciencia van a tener ellos si la mayoría no tenían ni siquiera para comer y iban descalzos por la calle y no podían ir a estudiar? O sea, no podemos pedirle a muchos de nuestros padres que tengan una conciencia fluida y que vaya creciendo, ¿no? Que esa conciencia, a través de la consciencia, la vayamos rellenando, agrandando, llenándonos de sabiduría y conocimiento. Pero la buena noticia, que lo digo en casi todos mis vídeos, es que tenemos el conocimiento gratis en Internet. Y todo esto que se está explicando en el libro, en cualquier página que entres de YouTube y clicas crecimiento personal, inteligencia emocional, desarrollo personal, las leyes universales, ahí tienes herramientas para aprender a gestionar tus emociones, a saber cómo tienes que gestionar conflictos con tus hijos, y ya no solamente con tus hijos, con cualquier persona que te cruces, con tus padres, con tus hermanos, con cualquiera. O sea, hay una variedad enorme de herramientas para poder desarrollarnos y crecer espiritualmente, conectar con nuestro ser y con nuestra esencia que somos. Voy a continuar. Estaba comentando que al entrar, que entramos en la famosa crisis de los 40, ¿no? Lo cierto es que al llegar a esa edad, muchos se encuentran cara a cara con sus hijos adolescentes. Es entonces cuando emergen a la superficie todos aquellos asuntos inconclusos que hemos ido escondiendo debajo de la alfombra. Nuestra propia crisis de la adolescencia no resuelta. Regresa para pegarnos un puñetazo en las entrañas.
y a menudo terminamos por pagarlo con quien nos hace de espejo de nuestros propios temores. Carencias, miserias e incoherencias. Con ese incómodo reflejo de nosotros mismos, solemos tratar de imponer nuestra manera de hacer las cosas sobre nuestros retoños para sentir que controlamos mínimamente la situación. Y sobre todo, todo ello, para evitar abrir nuestra propia caja de Pandora. Pero en el proceso, a menudo olvidamos cuestionarnos qué resultados obtenemos con esa actitud. Llegados a este punto, podemos ver esa etapa por la que pasan nuestros hijos como una oportunidad de aprendizaje. El desafío consiste en cuestionar nuestras creencias, trascender nuestras limitaciones y modificar nuestras reacciones. Un poco lo que vengo yo también diciendo. Podemos empezar por preguntarnos, ¿qué hay de mi adolescencia que me confronta con lo que veo en mi hijo? Y asumir el reto de responder con tanta honestidad como humildad. En última instancia, si no comprendemos a nuestro hijo adolescente, llegando incluso a no soportarlo, cabe la posibilidad de que haya algo que tenga que ver con la relación con nosotros mismos o con nuestros padres, a los que todavía no nos hemos enfrentado o hemos resuelto. Esto es lo que podemos llamar un poco los espejos directos y los espejos opuestos, ¿vale? Lo que proyectamos y lo que reflejamos. Un curso de milagros habla de una proyección. Cuando alguien te molesta que hace algo o no te cae bien, por norma general estás viendo en esa persona algo que no te gusta de ti o que no aceptas, ¿vale? Sin embargo, cuando es un reflejo, normalmente es que aquello que estás viendo en una persona que a ti te gusta y que a lo mejor incluso piensas que te gustaría ser como ella, esa persona lo que te está reflejando, que eso justamente que tú deseas está en ti, pero que a lo mejor ni siquiera has descubierto todavía. Es por este motivo, porque como no nos enseñan a ser, y a autoconocernos, pues no sabemos leer todos estos espejos que nos va presentando la vida, y esto nos lo presenta precisamente para que sanemos. Cuando algo nos duele y algo no nos gusta, nos lo confronta la vida para que lo trascendamos. Ni más ni menos que para eso. Eso es una pequeña parte de los espejos, de lo que cuenta Irene Orce aquí en el libro, ¿no? Voy a continuar. A menos que dediquemos tiempo y espacio a resolver nuestra particular crisis, sumando recursos para gestionar de forma menos tóxica nuestras emociones y relaciones impulsivas, lo más probable es que no sepamos cómo acompañar a nuestros hijos para que aprendan a resolver la suya. Todo, absolutamente todo lo que nos molesta, nos incomoda de ellos, dice algo de nosotros mismos, de nuestro lado oscuro, ¿veis? En última instancia, está en nuestras manos romper con la inercia de hacer con nuestros hijos adolescentes lo que nuestros padres hicieron con nosotros cuando pasamos por esta misma etapa. De ahí la importancia de asumir el compromiso de emanciparnos emocionalmente de nuestros padres. Y esto pasa por dejar de hacerles responsables de aquello que sentimos para comenzar a asumir esa responsabilidad. Hacer limpieza bajo la abultada alfombra y construir una relación más consciente con nosotros mismos, la única manera de enseñar es a través del ejemplo. Si aspiramos a que nuestros hijos se responsabilicen de sus acciones, se conviertan en seres autónomos y aprendan de sus errores, tenemos que empezar por aplicarnos el cuento. Solo así podremos comenzar a cultivar la paternidad consciente, que consiste en acompañar a nuestros hijos para que se conviertan en quienes realmente son, en vez de condicionarles para que se transformen en quienes a nosotros nos gustaría que fueran. Esto es algo muy importante. Detrás de ese paternalismo, cargado de buenas intenciones, que nadie dice que no lo sean, duermen agazapados en miedo y la ignorancia. Ante nuestros hijos podemos optar por imponernos o hacer algo mucho más poderoso y revolucionario. Aprovechar esta nueva etapa de nuestra vida para cuestionarnos y madurar. Puede ser el viaje más apasionante que nos han propuesto hasta ahora.
Una revelación de última hora. Hace muchos años, en una aldea rural, vivió un niño muy sensible e inteligente que solía lamentarse por el estado en el que se encontraba el mundo. Sus padres no podían entenderlo. El pequeño pasaba tardes enteras llorando por la contaminación y la destrucción que el planeta estaba sufriendo. También le avergonzaba no poder hacer nada por todas las injusticias que estaban cometiéndose en los países más pobres y se sentía especialmente triste por las graves consecuencias que la guerra y el hambre tenían sobre la vida de millones de seres humanos. Más adelante, durante su juventud, empezó a protestar y a quejarse por las políticas impulsadas por el gobierno de su país. Y al cumplir la mayoría de edad, se trasladó a la ciudad más cercana de su pueblo, donde se convirtió en un destacado activista. Se pasaban los días y las noches luchando contra los representantes de algunas de las instituciones políticas, empresariales y religiosas con más poder. Movido por una rabia e impotencia profundas, peleaba para cambiar las leyes que tanto daño causaban a los habitantes de su nación. Frustrado por no conseguir los cambios que deseaba, al llegar a la edad adulta, centró sus críticas y juicios en su mujer y sus hijos. Le preocupaba tanto que su familia se quedara estancada en la mediocridad que cada noche, a la hora de la cena, les recordaba cómo tenían que pensar y comportarse para ser dignos del apellido que llevaban. Y por más que su mujer y sus hijos trataran de acomodarse a sus expectativas, aquel hombre no consiguió nunca librarse de sus miedos e inseguridades. La suya fue, sin duda, una vida marcada por la lucha, el conflicto y el sufrimiento. Sin embargo, al cumplir los 80 años y aquejado de una enfermedad terminal, experimentó una revelación que transformó su manera de ver la vida. Tanto es así que horas antes de fallecer dejó por escrito el epitafio que más tarde se escribiría sobre su tumba. Cuando era niño quería cambiar el mundo. Cuando era joven quería cambiar mi país. Cuando era adulto quería cambiar a mi familia. Y ahora que soy un anciano y que estoy a punto de morir, he comprendido que si yo hubiera cambiado, todo lo demás habría cambiado. Padres que hicieron clic. Esto es súper cierto. Yo en uno de los vídeos que tengo mío del perdón, hago referencia a que en mi matrimonio con mi marido, mi única lucha se convirtió en una lucha, era que él cambiara para yo ser feliz. Hasta que al final, evidentemente, cada vez que luchas contra la realidad gana el 100% de las veces. Por lo tanto, siempre perdía. Hasta que al final dije, hasta aquí, ya no puedo aguantar más y yo ya no puedo seguir luchando más con esto y me voy de aquí. Y me separé, ¿vale? Por eso hago hincapié a esto que dice, si yo hubiera cambiado, todo lo demás habría cambiado. Esto quiere decir que cuando tú tienes una percepción distinta de la realidad, cuando tú aceptas la realidad tal como es y en una situación te quedas si te interesa y te vas si no te interesa, pero si te quedas aún no interesándote, tienes que aceptar tu responsabilidad. Te has quedado en un sitio que no te gusta, pero tienes que atenerte a las consecuencias en vez de emitir juicios, ¿vale? Por lo tanto, no queramos cambiar ni a nadie, ni a nada, ni siquiera al mundo, porque para empezar nos tenemos que cambiar a nosotros mismos, tenemos que tener una percepción distinta a la realidad, ¿vale? Por lo menos ese es mi ejemplo, eso es lo que me ha servido y lo que veo que le está sirviendo a la gran mayoría que han hecho el clic. Todo está bien como está, todo es neutro y todo tiene que suceder de esta manera y todas las cosas que nos suceden es para trascenderlas, para pasar esas barreras de los miedos y las culpas que tenemos y encontrar nuestra esencia y sanar nuestro niño interior, ¿vale? Por hoy doy por concluida la lectura. En el siguiente vídeo continuamos con la
con la tercera parte, ¿vale, corazones? Os amo. Un besito enorme y hasta el próximo día. Bye.